Antonio Sola, que me reciba la llamada hasta Ecuador. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien. Recientemente has publicado un interesante artículo que ha despertado gran interés por tu puntual descripción de lo que tú denominas los 4 pecados capitales de nuestros no líderes. Esto en el contexto del manejo y gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19 en el mundo. En esta nueva oportunidad que tengo para platicar contigo, quisiera que nos expliques y comentes acerca de estos pecados que defines. Bueno, Rodrigo, yo creo que estamos viviendo en nuestros países una desgracia con los presidentes que tenemos en su mayoría y efectivamente hago alusión en este artículo a lo que yo creo que han sido los 4 pecados capitales que han cometido en la pésima gestión que han hecho la mayoría de nuestros presidentes, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador o Bolsonaro, que son 2 de los 5 peores en el mundo, además del americano Trump, de Johnson en Inglaterra y del español Pedro Sánchez. Esos 4 pecados capitales son, el primero de ellos y más importante es que no nos han dicho la verdad. Se han acostumbrado a mentirnos en términos generales los políticos. Por ejemplo, Andrés Manuel, sabiendo que venía una crisis muy complicada, sacó a la Virgen de Guadalupe y al crucifijo, y a Jesús, digamos, ahí en el crucifijo, diciendo que con eso íbamos a matar el virus, y evidentemente cuando empiezas a confundir a Dios con la ciencia, pues se te complica la vida, digamos, empiezas con el mesianismo tan complicado. Entonces, no nos han dicho la verdad. Esto, primer pecado capital. El segundo pecado capital sumamente importante es que nos han tratado a los ciudadanos por tontos, nos han subestimado, Rodrigo, de una manera tan profunda. Nos tratan de pendejos, de pelotudos, de idiotas, según el país y la palabra que podamos aplicar, a una ciudadanía que ciertamente hemos estado muy inactivos y nos hemos quedado muy dormidos, por eso nos tratan como nos han tratado, ¿no? Este es el segundo pecado capital que tienen culpa los líderes y también nosotros. El tercer pecado capital es que han buscado, digamos, aletargar la toma de decisiones en mitad de esta pandemia. ¿Qué significa aletargar? Significa que, como en el caso de López Obrador o de Bolsonaro en Brasil, pospusieron las decisiones políticas urgentes para contener lo mejor posible la crisis sanitaria. Y, evidentemente, al posponer las decisiones, la crisis sanitaria se ha cobrado muchísimas vidas en todos nuestros países y esas vidas pues hay que cargárselas a alguien, así que van a espaldas, desde mi punto de vista, de nuestros presidentes, que ahí en su espaldita llevan un saco y van poniendo muertos, que evidentemente son los muertos de nuestros amigos, de nuestras familias, y muy probablemente en muchos de los casos no son sus familias, sus amigos o ellos mismos, evidentemente, ¿no? Esto es muy duro lo que digo, pero es así, ellos forman parte, la política sigue siendo una élite de entre las élites, para desgracia de los ciudadanos. Y el cuarto punto, o el cuarto pecado capital, es que una vez que ya no nos dijeron la verdad, no subestimaron, aletargaron o pospusieron las decisiones, cuando las tomaron, como el inglés Boris Johnson al salir de la unidad de cuidados intensivos, antes de entrar al hospital dijo que el virus no hacía nada, cuando entró al hospital por el virus y casi se muere, entonces saliendo dijo, es verdad que este virus nos puede matar. Bueno, ahí tomaron decisiones muchos presidentes y buscaron la rentabilidad política, ¿no? Es cuando te dan esta bolsa de frijoles y te dicen, ven, mira, que aquí con la bolsita ponla así, ¿no? Saquémonos una foto para que vean lo bueno que soy, ¿no? Y pues tú te sacas la foto con el político de turno que está buscando, evidentemente, decir qué bueno es y qué generoso es con el dinero nuestro, ¿no? Esos son, de alguna manera, así general y resumido, los 4 pecados capitales. Oye, Antonio, y tomando como referencia esos 4 pecados que describiste, ¿cuáles consideras serían en sentido positivo, digamos, las virtudes de los liderazgos, de los que, bueno, digamos, contrario sensu? Claro, mira, yo creo que es muy interesante darle la vuelta y pensar que los peores presidentes han sido hombres y las mejores en gestionar la crisis sanitaria han sido mujeres, y hay un consenso mundial, ¿no? Y te podría decir que, dándole la vuelta a los 4 pecados capitales, las 4 grandes virtudes son las que oponen a los 4 pecados. Han dicho la verdad desde el primer momento, en ruedas de prensa, en medios de comunicación, en las redes sociales. Desde el primer momento dijeron la verdad y no solo informaron, sino que también comunicaron. Acuérdate que cuando uno hace información, la información genera conocimiento, pero la comunicación genera sentimientos en las personas. Y ellas no solo comunicaron, no solo informaron, sino que también comunicaron, diciendo la verdad.
Lo segundo es que trataron a los ciudadanos, incluyendo a los niños, como es el caso de la presidenta noruega, que hizo una famosa ya rueda de prensa con niños, o una conferencia con niños, trataron a las sociedades civiles, a los ciudadanos, a las personas, los trataron con normalidad. Oigan ustedes, este virus mata, veamos qué podemos hacer entre todos. No estamos preparados, pero si nos ponemos inteligentes entre todos, podemos salir adelante. Por lo tanto, no trataron a las personas como idiotas, sino más bien también les consultaron qué opinaban de cómo podíamos entre todos enfrentar esta pandemia. Lo tercero es que tomaron decisiones muy rápidamente, muy rápidamente. Por ejemplo, la alemana Angela Merkel compró material médico en diciembre del 2019, antes, 3 meses antes de que explotara la pandemia o la crisis sanitaria en su país, ¿no? Imagínate qué capacidad de previsión tuvo la presidenta de Alemania, la canciller alemana Angela Merkel. Y por último, no han buscado la rentabilidad política. Ellas no han tratado de sacarse fotos, de decir qué buenas somos las mejores. No, simplemente han gestionado la pandemia, la crisis sanitaria y han dicho, esto es todos juntos. O lo entendemos así o solos no lo vamos a poder resolver. Así es. Oye, Antonio, en México estamos próximos a iniciar el proceso electoral que habrá de realizarse el próximo año. En ese sentido, ¿qué visión tienes tú del proceso en México con respecto a esto? Bueno, va a ser uno de los primeros procesos post-pandemia del mundo. Tenemos que entender que el mundo está, o es más bien un mundo con pandemia, y en este momento ya los procesos que están corriendo electorales este año, como por ejemplo en Hidalgo, pues son procesos complejos en unas circunstancias tan distintas a como hacíamos campaña antes de esta pandemia. Pero el mundo ya cambió y además cambió y vino para quedarse, por lo tanto van a ser campañas electorales muy distintas, en donde además los electores, es decir, las personas que votan, los mexicanos que votan, pues también van a ser distintos porque están pasando por el tránsito de la pandemia. El proceso del año que viene va a ser muy distinto, como te digo, muy complejo. Para empezar, digamos, esto ya son más cuestiones técnicas del marketing político, pero para empezar, los candidatos no van a necesitar pueblo, sino que van a necesitar público, y eso orienta de una manera totalmente distinta las campañas electorales. Esto me lleva a pensar que en estas circunstancias políticas en donde López Obrador, que es el principal tractor de Morena, ¿no?, el principal, digamos, líder de Morena, probablemente haga un planteamiento de campaña de López Obrador versus López Obrador, es decir, López Obrador contra López Obrador, y vamos a ver ahí cuál de los dos López Obradores se termina destruyendo. Eso es como yo veo la campaña, que de alguna manera va a significar una competencia contra Morena en la mayoría de los estados, a nivel nacional y también en la mayoría de los municipios, producto de esa personalidad cuasi autócrata que tiene López Obrador. Oye, Antonio, pues te agradezco mucho tu visión y te agradezco mucho tus comentarios. No explotó la radio, Rodrigo, no explotó nada, ¿no? Con lo que he dicho. Todavía no. Oye, te agradezco muchísimo. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? No, pues nada, que te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad que siempre me das, Rodrigo. Es un enorme placer estar contigo y aquí voy a estar siempre a la orden. Te agradezco mucho, nos escuchamos la próxima semana con Antonio Sola. Nos vamos a un corte comercial y gracias, Antonio. Cuídate, un abrazo gigante.